Aleluya. Hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios ahí en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 19. Génesis 37, 19. Vamos a dar lectura de la palabra para presentar el mensaje en la palabra de nuestro Dios. Génesis 37, 19 en adelante dice la palabra. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos y para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que tome control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a su voluntad y no conforme a la mía. En este momento, Dios, yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. La exigencia o lo exigente que es el llamado de Dios. Aquí podemos ver que José era un llamado de Dios, tenía un compromiso, tenía una responsabilidad con Dios, pero había alguien que quería estorbar, que quería perturbar. Y entonces aquí podemos ver que dijeron sus hermanos, dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. En otras palabras, aquí sus mismos hermanos fueron sus enemigos. Quisieron destruir el ministerio que Dios tenía para José. Aquí buscaron de una manera u otra de estorbar, de perturbar. Sin embargo, si podemos saber al final de la historia, podemos ver que ellos pensaron hacerle mal a José, vendiéndolos, pero al final vinieron a cumplir el mandato a donde Dios lo quería enviar. Y dice, Rubén trató de desanimarlos, que no lo mataran. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre echándolo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, porque por librarlo así de sus manos y para hacerlo volver a su padre. Rubén tenía un corazón diferente, quería echarlo a la cisterna, pero después volver por él y sacarlo y que volviera a su padre. Pero sin embargo, sus hermanos tenían todo lo contrario. Querían matarlo, destruirlo, porque José tenía sueños, tenía un ministerio o tenía un talento de parte de Dios. Y los compañeros o hermanos querían destruir ese ministerio. Y si vemos más adelante, ahí en el 25 dice: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí que una compañía de ismaelitas que venían de Galar, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que lo matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanas convinieron con él. Y cuando pasaron los medianitas, mercaderes cercanos de ellos, a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. La pregunta es: ¿estamos listos nosotros
para recibir un llamado de parte de Dios y cumplir con el ministerio a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. José tenía un llamado de Dios, José tenía un ministerio, José tenía un trabajo, José tenía una responsabilidad con Dios que cumplir. Tuvo que sufrir por sus propios hermanos, ser vendido. Y si vemos el relato de la historia, fue encarcelado en Egipto. Al final vino siendo el segundo después del rey. Pero tuvo que pasar por muchas situaciones para poder cumplir el ministerio para el cual Dios lo había llamado. Nosotros estamos dispuestos a cumplir el llamado que Dios nos ha dado, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que enfrentemos en la vida y poder seguir adelante. Estaremos dispuestos a cumplir con Dios, a ser responsables con Dios, con el ministerio que nos ha dado, a pesar de cualquier situación. José aquí enfrentó a su propia familia para poder llegar a cumplir el mandato por el cual Dios lo había llamado. No fue fácil, pero sin embargo, nosotros como creyentes, nosotros como pueblo de Dios, estamos dispuestos a enfrentar lo que venga y poder cumplir el llamado de Dios. José lo sufrió, José batalló, pero llegó al final de su cumplimiento y cumplió el ministerio por el cual Dios lo había llamado. Le salvó la propia vida a su propia familia, porque después hubo un hambre grande y ellos mismos tuvieron que llegar hasta Egipto, porque en Egipto sí había alimento gracias a José el soñador. Gracias a José que tenía un ministerio, que tenía un llamado de parte de Dios. Nosotros como iglesia, nosotros como pueblo, Dios nos ha llamado. Estamos dispuestos a enfrentar la situación que venga a nuestra vida por cumplir el ministerio por el cual Dios nos llamó. Esto es solamente José. Podemos ver también a Samuel, si vemos ahí en 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, podemos también ver a Samuel. Samuel creció en una iglesia donde los hijos de Elí cometían tanto pecado. Permitían tanta situación en el templo que no era agradable a nuestro Dios. Y ahí estando Samuel en el templo que administraba con Elí, dice la palabra que Samuel no conocía a Dios y estaba en el templo y ni aún conocía la palabra. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aquí está otro personaje también que estuvo dispuesto a recibir el llamado de Dios a pesar de toda circunstancia. Aquí podemos ver que Samuel también, Dios le llama y él no conoce la voz de Dios y va con Elí. Lo vuelve a llamar Dios y no conoce que es Dios. Cree que es Elí y vuelve una vez con Elí. Y la tercera vez vuelve a llamarle Dios y va con Elí. Entonces Elí le dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado entonces? Dice Elí, entonces entendí que Jehová llamaba al joven. Entonces Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel. ¿Y qué le dice? Dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llaman dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, y Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Samuel respondió al llamado de Dios. Nosotros también estamos dispuestos a responder al llamado de Dios. José tuvo que pasar por situaciones difíciles.
Samuel no conocía la voz de Dios, pero sin embargo al final el siervo le dijo: cuando una vez más te hable, respóndele, heme aquí. Y vino Jehová, dice, a Samuel: he aquí que haré yo una cosa en Israel, a quien lo oyere retiñaré ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho sobre su casa, sobre el principio hasta el fin. Dios le vino a hablar profecía sobre Elí y su familia. Su familia había contaminado la casa de Dios y Elí no les había estorbado. Les permitió que hicieran cualquier cosa en la casa de Dios, faltando el respeto a la casa de Dios, faltando el respeto al lugar santo donde Dios viene a hablarnos a nuestras vidas. Cuán importante es que guardemos reverencia en un lugar donde se habla la palabra de Dios, donde se administra la palabra de Dios, para que podamos darle el lugar que Dios se merece. Aquí podemos ver que Dios le reveló a Samuel lo que le iba a acontecer a Elí y a sus hijos por haber cometido mucho pecado dentro del templo. ¿Estamos dispuestos nosotros a recibir este llamado como lo recibió José, como lo recibió Samuel, de responder y declarar la palabra que Dios ponga en nuestra boca? ¿O queremos hablar solamente la palabra que la gente quiere escuchar? ¿Estamos dispuestos a pagar un precio? Servir a Dios no es con juego. Servir a Dios exige respeto, exige reverencia, exige fidelidad, exige comunión, exige muchas cosas a las cuales muchos de nosotros no queremos cumplir. Dios nos llama con un propósito, y cuando Dios te llama, sabe que tú puedes cumplir el propósito por el cual Él te ha llamado. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar un precio? ¿Cuántos nosotros preferimos correr de los problemas, correr de la situación, escondernos de la situación, cuando tenemos que enfrentar la situación y seguir adelante buscando y sirviendo a nuestro Dios? Tanto Samuel tuvo tantas cosas como José, que enfrentar a un pueblo que se había apartado de Dios, porque claramente dice que escaseaba la palabra en ese tiempo. Quiere decir que el pueblo no estaba sirviendo a Dios de corazón. El pueblo no buscaba a Dios. Entonces Samuel tuvo un compromiso, tuvo una responsabilidad, tuvo un llamado de ir y hacer volver al pueblo al servicio de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a responder a ese llamado? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle: Señor, aquí estoy, usa mi vida? Aquí estoy, Señor, usa mi vida. No importa las circunstancias, no importan los problemas, no importa la situación que en el mundo enfrente, tenemos que seguir adelante hablando y predicando la palabra de verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de la salvación que Dios nos ha dado? ¿Cuánto realmente hay seguridad de que realmente somos salvos? ¿Cuántos nosotros realmente podemos decir que si el día de hoy el Señor viniera, yo me fuera con Él? ¿Cuántos estamos realmente preparados? ¿Cuántos realmente hemos recibido? No solamente los siervos, los evangelistas, los pastores, los predicadores. Cada uno como creyente tenemos un ministerio. Cada uno como creyente tenemos un don que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuánto nosotros estamos cumpliendo con ese ministerio, con ese don que Dios nos ha dado? Samuel lo hizo, José lo hizo, en muchos problemas, pero cumplió, trabajó y luchó para conseguir la meta para la cual Dios lo había llamado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? ¿Cuántos de nosotros hay seguridad en nosotros para seguir proclamando la palabra de nuestro Dios? Hoy en nuestros días, la palabra no escasea.
lo que escasea son las almas. La palabra sigue siendo la misma. La palabra no ha cambiado. Cristo está dispuesto a perdonar. Cristo está dispuesto a sanar. Cristo está dispuesto a restaurar. Cristo está dispuesto a hacer una nueva obra en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos que quite todo lo que perturba en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos que Dios venga a quitar para que podamos servirle de una manera íntegra como Él lo desea? Que podamos servirle de una manera que a Él le agrade. José, a pesar de sus hermanos, a pesar de la ciudad de Egipto extranjera donde llegó, pero sin embargo usó el don que Dios le había dado y pudo cumplir el ministerio por el cual fue llamado. Samuel, escaseando la palabra, no había mucha palabra en ese lugar, pero sin embargo Dios llama a Samuel para levantarlo en ese lugar, para que proclame la palabra. Si vamos ahí a Primera de Reyes, capítulo 19, ahí vemos a otro profeta. Ahí vemos a Elías, al gran siervo Elías, que un día desapareció porque Dios se lo llevó. Pero sin embargo, Elías también sucede algo, una amenaza. Una mujer viene y lo amenaza. Esta mujer se llama Jezabel. Le dice que lo va a matar. Entonces lo que hace Elías, ahí el llamado divino que tenía él, en Primera de Reyes 19:9 dice, y ahí se metió en una cueva, porque venía huyendo de Jezabel. Él decía que era el único varón que quedaba allá, que no había adorado a los Baales. Él pensaba que era el último. Sin embargo, Dios tenía ahí reservado todavía a 7,000 profetas que no habían doblado sus rodillas a Baal. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? A Elías le había dado un ministerio. Elías tenía el ministerio de profeta. Pero sin embargo fue y se escondió en una cueva. Tuvo miedo de las amenazas. Por eso, ¿cuántos nosotros estamos dispuestos a enfrentar lo que venga por seguir proclamando la palabra de verdad? ¿Cuántos realmente estamos listos para seguir congregándonos, buscando de Dios al servicio, una entrega completa a nuestro Dios? ¿Cuántos nosotros estamos dispuestos a decir al Señor, aquí estoy, te quiero servir con todo el corazón? ¿Cuántos nosotros estamos dispuestos, así como José, así como Elías? ¿Cuántos realmente estamos dispuestos? Elías se asustó. Una mujer lo espantó. Él respondió y dijo, he sentido un vivo celo de Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta manera se sentía Elías, que ya todos habían desaparecido, que ya todos habían muerto y solamente quedaba él. José, Samuel, Elías y cada uno de estos siervos que enfrentaron situaciones, que enfrentaron problemas, que enfrentaron circunstancias, como quiera perseveraron, siguieron adelante en medio de todo esto. Le dice Dios a Elías y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba la peña delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento.
Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde tenía que estar Elías? ¿En dónde tenía que estar parado? El llamado por el cual Dios nos ha llamado es necesario que emprendamos, es necesario que lo pongamos por obra. José, en medio de toda situación, José, en medio del problema con sus hermanos, él siguió y cumplió el sueño por el cual Dios lo había llamado. Samuel, la palabra escaseaba, no había palabra ya cuando Dios le habla a Samuel. Y sin embargo, al final vemos que fue uno de los grandes profetas que hubo en Israel, que vivió una vida recta delante de Dios. Y podemos ver aquí a Elías, un gran siervo de Dios, que una mujer lo echó en correr por temor de que lo matara, porque él dijo: ha matado a todos los profetas y ya solamente quedo yo. Pero sin embargo le dice Dios a Elías: él respondió: he sentido un vivo celo de Jehová, de Dios, de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete, porque tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nisí ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo hijo de Sabat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. En otras palabras, le dice Elías: tu trabajo no ha terminado. Todavía tienes que ir a ungir a estos como rey y ungir a aquel que va a tomar tu lugar. Pero ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a cumplir el llamado? ¿Estamos dispuestos con la exigencia del llamado? En cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier circunstancia, seguir hablando la palabra, seguir testificando, seguir orando los unos por los otros, enfrentando la situación, todo lo que viene hoy en nuestros días, enfrentando las situaciones y seguir proclamando el evangelio. Lo hizo José, lo hizo Samuel, lo hizo Elías. Ahora nosotros podemos cumplir este mismo ministerio. Podemos cumplir con este mismo llamado que Dios nos ha dado para seguir adelante enfrentando problemas, aflicciones, dolores, enfermedades, circunstancias, críticas, burlas. Podemos sufrir todo esto para seguir adelante con el llamado que Dios ha puesto en nuestras manos. Cada uno de nosotros, Dios nos llamó con un propósito. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito para cumplir un ministerio aquí en la tierra. Que no lo estemos cumpliendo es otra cosa, pero Dios nos ha llamado con un propósito. Él quiere que cumplamos el llamado por el cual Él nos ha traído o nos ha puesto en este lugar o en esta ciudad o ahí donde vivimos, para compartir lo que Dios nos ha dado. José cumplió. Elías cumplió. Samuel cumplió. Nosotros estamos cumpliendo. Nosotros estamos cumpliendo con el ministerio que Dios nos ha dado. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 16 parece que es, Mateo 16, 24, que dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo hizo José, lo hizo Samuel, lo hizo Elías. Se negaron a sí mismo para seguir a Cristo y seguir proclamando el evangelio.
seguir proclamando la enseñanza, el mensaje, la profecía, según el ministerio que ellos tenían. Aquí Jesús les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Conforme lo que hagamos hecho aquí en la tierra. Conforme el llamado que Dios nos dio. Y hemos cumplido el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos. Por eso dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero ¿qué le dijo a sus discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Que dejar lo que nosotros queramos, lo personal, para servir a Dios. ¿Cuánto realmente queremos dejar nuestra vida personal para entregársela a Dios al servicio de Él? Ese es el llamado, ese es el ministerio, esos son los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo hizo José, como les digo, lo hizo Samuel, lo cumplió Elías. Nosotros, ¿cuándo vamos a empezar a cumplir este llamado, o este don, o este ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos listos para perseverar? El día de hoy empezamos y no llegó. No llegaron nadie. Pero eso no nos va a detener. Tenemos que seguir adelante. No podemos cerrar la iglesia. No podemos cerrar el templo. Tenemos que perseverar en medio de toda escasez, en medio de que no venga nadie. Tenemos que perseverar hasta el fin. Es la enseñanza que nos dijo el Señor. El que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que perseverar hasta el final de todas las cosas. La situación está difícil. No les digo que no. Pero ¿en quién estamos confiando? ¿En un Dios todopoderoso? ¿O no tenemos fe que nos puede cuidar? ¿O no tenemos fe que nos puede proteger? ¿Dónde estamos? Dios nos llamó a cumplir un ministerio. Dios nos llamó a cumplir un talento o un don que Él ha puesto en nuestras vidas. Y les enseñé: José fue vendido, fue encarcelado, pero al final cumplió la obra por la cual Dios lo había escogido. Samuel, su madre, una mujer estéril, sin saber, que viene y le promete a Dios que si le da un hijo, viene y lo entrega al templo para el servicio de Dios. Y viene, Dios le da un hijo, lo deja en el templo, sin saber que en el tiempo de Samuel la palabra escaseaba. No había quien predicara, no había hombres ni mujeres que sirvieran a Dios. Todos estaban involucrados en el pecado. Pero entonces Dios llama a Samuel y Samuel responde: heme aquí. Y cumple el ministerio. Elías cumple su ministerio y aún huye porque todos, según él, habían muerto. Pero al final le enseña a Dios que quedaban todavía muchos profetas que no se habían inclinado a los Baales. Y cumplió su ministerio. Jesús les enseña a sus discípulos: hay que dejar muchas cosas para servir a Dios. Y eso es lo que a veces nosotros no queremos. Dejar lo personal para servir a nuestro Dios. Y eso nos está robando la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos ver ahí en San Juan, capítulo 15,
Aquí Jesús también hablando. San Juan capítulo 15, versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que se ponga su vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Así nos dice Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. San Juan 15, 12. Este es el mandamiento, que améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero dice el 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ya no me llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os les he dado a conocer. No me elegisteis a vosotros, a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios nos ha elegido con un propósito, porque sabemos que Él sabe que podamos ser de bendición para Él. Dios nos escogió con un propósito. Dice claramente, me eligió a vosotros mismos. No me eligió, no me eligisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y lleváis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Estos mando, que os améis unos a otros. ¿Cuánto realmente reconocemos que somos escogidos de Dios? Somos llamados de Dios con un propósito de cumplir aquí en esta tierra. ¿Estamos listos para cumplir ese ministerio? ¿Estamos listos para cumplir con el talento, con el don que Dios nos ha dado? ¿Estamos listos? Podemos ver muchos más personajes aquí en la palabra, muchos más siervos que vinieron y cumplieron el propósito de Dios. Podemos ver a Jeremías. Dios, cuando le habla a Jeremías también, Jeremías dice: no sé hablar, soy un niño. ¿Y que le dice Dios? No digas que eres un niño, a donde te mande irás. Yo pondré la palabra en tu boca y nadie te podrá hacer frente. Y Jeremías fue un hombre, un siervo de Dios, que habló la palabra en un mundo que nadie lo escuchaba. Y sufrió, batalló mucho, sufrió mucho Jeremías, y no se pudo ganar ninguna alma. Por más que predicaba, la gente no le creía. Antes lo golpeaban, lo maltrataban. Y sin embargo, él seguía predicando el evangelio y hablando la palabra que Dios ponía en su boca. Por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, que nosotros que le hemos conocido, que cumplamos con el ministerio, con el don, con el talento, la gracia, el regalo que Dios nos ha dado en nuestras manos, para que lo pongamos por obra, para cumplir el llamado que Dios nos ha dado, para que un día seamos recompensados por Él. ¿Estamos listos para hacerlo? ¿Qué nos impide o qué nos estorba en nuestra vida para cumplir lo que Dios nos ha puesto? Dios no se equivoca. Dios pone a las personas de tal manera que Él pueda usar nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos? Dios sigue mostrando su amor. Dios sigue mostrando su misericordia. Nunca es tarde. Estamos todavía a tiempo para ponernos a la brecha donde Dios quiere que estemos. Si estamos fuera del camino, Dios quiere que entremos al camino. Si andamos por veredas torcidas, Dios quiere que entremos a veredas derechas. ¿Para qué? Para que cumplamos el llamado, para que cumplamos el ministerio, para que cumplamos con el talento que Dios ha puesto en nuestras manos. Negarnos a nosotros mismos para seguir al Señor. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro trabajo. ¿Cuánto nosotros realmente creemos que Dios está presto para llevarnos a cumplir
el ministerio por el cual Él nos ha llamado. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Yo vengo reconociendo tu gloria, tu poder y tu autoridad, Dios, que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios santo. Tú eres un Dios digno, Señor, de recibir gloria, honra y alabanza, Padre. Te exaltamos por tu grandeza, te exaltamos por tu poder, te exaltamos por tus maravillas, te exaltamos por todo lo que haces, Padre, y estamos en tus manos. En este momento, Dios, cada uno que estamos aquí reunidos y cada uno de mis hermanos que me escuchan allá en sus hogares, yo te pido, Dios, que tú pongas el deseo, el anhelo de cumplir el ministerio, Señor, o el don que has puesto en su vida, Señor, que lo pongan por obra, que testifiquen, que oren, que intercedan, que ayuden, que hagan, Señor, lo que usted ha puesto en sus manos, a cumplirlo, Señor, porque tú se lo vas a recompensar en grande, Padre. En este momento, Dios, yo te doy gracias por cada uno, Señor, que me va a escuchar más al rato en su hogar. Yo te pido, Señor, que sientan el deseo, que sientan el anhelo de escuchar la palabra, Señor. Que tengan hambre y sed de ti, Señor. Que tengan hambre y sed de ti, Dios. En este momento, Dios, yo le doy honra, gloria y alabanza, porque solamente usted la merece. En este momento, Dios, te pido por mis hermanos que están aquí y te pido por los que están allí en su hogar. Que tú vengas a glorificarte en sus vidas en grande manera. Yo te pido por el enfermo, te pido por el triste, te pido por aquel que está pasando por circunstancias difíciles, aquel que ha perdido un ser querido, Señor, que vengas a consolar, que vengas a dar la paz a sus corazones. Aquel que está postrado en una cama, Señor, levántalo con poder y gloria. Aquel que está en un hospital, Señor, pon tu mano de poder sobre su cuerpo, sanando, restaurando. Aquel que está ahí, Señor, tal vez distraído, Señor, yo te pido, Padre, que se vuelva a ti, que te busque, que te sirva con todo el corazón para cumplir el ministerio por el cual nos has llamado. Gracias te doy en esta tarde, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.